Total, un viaje estupendo que nos espera. Nos vamos en red a ver una maravilla del mundo. Esto me reconforta y me consola porque Camboya por ahora no nos está tratando muy bien. No, Phnom Penh por lo menos es un absoluto desastre al que no voy a volver jamás. No voy a decir que podían poner una bomba porque hay mucha gente, pero es un desastre. Los hoteles caros, hoteles cutres y la gente pues asiática como en todos los lados. Muy mal. Hola amigos, ¿queréis saber cómo es un autobús en Camboya? Pues quedaros y lo vemos en un momentito, vais a flipar. Por fuera no tiene desperdicio, pero es que por dentro tampoco. Tenemos una tele en el centro del salón que nos viene dando matraca y música a toda hostia con unos bajos absolutamente espectaculares que están por debajo de los asientos. Esto retumba que no oyes al de al lado. Nos hemos puesto una película en la tablet para verla y no la oímos con los auriculares puestos. O sea, es una tortura. Es un artefacto totalmente demencial. Aquí va el piloto en esta especie de cabina con todos sus santos y todos sus candelabros colgados para ver si no le pasa nada. Que vamos caminando para atrás, nos encontramos varios modelos. Primero, que no tiene puerta atrás, y segundo, va la gente, es un autobús local, claro, con todos sus candelabros colgaditos y todos muy estupendos. Sus cosas estas, que ya no sé cómo se llaman, sus asientos absolutamente incómodos. Pero lo que os voy a enseñar es todavía mucho más chulo. Resulta que, mire, tenemos ahí unos niños durmiendo tranquilamente. Y luego también, si os fijáis en el centro del pasillo, allí al fondo, no lo quiero señalar porque me miran, hay como unas banquetas en el suelo. Pues las banquetas son exactamente para cuando nos quedamos sin asientos, pues sientan a la gente en el medio del pasillo en las banquetas de plástico. ¿Qué te parece el autobús camboyano? Muy glamuroso. Y tenemos la musiquilla aquí a El autobús tope. de vez en cuando se para en algún sitio con el que está compinchado, como por ejemplo este, que es una especie de como de buffet libre, en el cual tú puedes ir, pides cosas para comer y tal. La gente local, los que se fían, se paran a comer y se bajan normalmente. Para nosotros es un poco peligroso porque podemos estar una semana cagándonos por las patas para abajo. Entonces, como vemos, las condiciones higiénicas son absolutamente demenciales. Nosotros aquí no podemos comer. Bueno, si eres muy atrevido, te gusta mucho la aventura, sí, pero si no, mejor que no lo intentes. Mientras la gente come, yo os voy a hacer un tour por el exterior. Podemos ver que hay una rueda de cada padre, o sea, hay una de este tipo, otra de ese otro tipo, y el autobús en general debe tener como, no sé, lo calculo, como poco tiene 40 años. Esto sería absolutamente imposible que circulara en Europa. Luego, además de que cuando se para a comer no lo paran, no sé si es para que dueño con el tacómetro sepa, bueno, estoy suponiendo que lleve tacómetro, el dueño sepa que el autobús ha estado en marcha y que no se ha parado aquí con la gente con la que el chofer tendrá comisión para que nos paremos a comer. Y bueno, eso es todo, hasta aquí. Este va a ser un vídeo bastante cortito, no os quejaréis. Hasta aquí el vídeo del autobús camboyano.
Los templos de Angkor Wat, uno de los destinos más alucinantes del mundo, y no es para menos. Siem Reap es la ciudad desde la que se parte a ver estos templos. El complejo de Angkor también es relativamente moderno y a la vez enormemente antiguo, ya que hasta hace pocas décadas sus templos, construidos en arenisca entre los siglos IX y XIII, para que los disfrutaran los reyes. Los jemeres dormían sepultados bajo la selva camboyana. Hoy son visitados a diario por cientos o miles de turistas y como consecuencia de ellos las principales calles de Siem Reap se han llenado de reclamos para viajeros. Angkor daría para toda una vida de descubrimientos, de lugares mágicos, muchos de ellos prácticamente ocultos a la espesura de la jungla. Los imprescindibles, eso sí, son los más cercanos a Angkor Wat: Angkor Thom, Bayon, Banteay Rey, pero hay muchos más, como el lejano y misterioso Ben Malea, a casi 70 kilómetros de los templos principales, o como Ta Phon, que fascinaría al mismísimo Indiana Jones. Angkor Wat, la octava maravilla del mundo, alma y símbolo de Camboya, núcleo de la civilización jemer y una fuente de orgullo nacional. Hacen falta al menos 2 horas para visitar el templo de Angkor, o incluso medio día si nos proponemos descifrar el significado de los bajorrelieves acompañados en una guía. La sensación que uno tiene al ver por primera vez Angkor Wat, la máxima expresión del ingenio jemer, solo es comparable a la que producen lugares muy escogidos en el mundo. Construido por Suryavarman II, es uno de los monumentos más brillantes concebidos por la mente humana. Tiene 800 metros de bajorrelieves y una torre de 55 metros, que otorga al conjunto una unidad sublime. Angkor es famoso por sus seductoras apsaras. Hola seguidores de Soltar Amarras. Hoy es mi segundo día en el recinto de Angkor. Vivo sola y es un auténtico privilegio descubrir esta maravilla del mundo. Voy a mi ritmo y es un homenaje a mis 46 que voy a cumplir en pocos días, a mi yo, a mi gran pasión que es viajar y descubrir, y a un sueño que se ha vuelto realidad absoluta. Os voy a enseñar lo que he visto hoy. Seguidme. Hi. Pues estoy aquí intentando arreglar la moto. He abierto el carburador y he encontrado que estaba lleno de tierra. Absolutamente la cuba llenísima de tierra. Entonces creo que me han echado tierra en la gasolina. Y como no tengo filtro de gasolina, pues ha ido cayendo todo para adentro hasta que ahora es un desastre. Como no puedo soplar el carburador, pues lo estoy soplando a soplidos y creo que no termina de destaparse. Así que muy mal. Nuestro segundo hotel en Siem Reap. Como en el primero había ruido y empezaban a hacer obras 7:30, 8 de la mañana, hemos cambiado. Y hemos elegido este, que está aún más baratito que el otro.
Ya hemos visitado algunas maravillas del mundo, pero sin duda Angkor está siendo totalmente diferente. Primero porque era un destino súper esperado, hace ya tiempo que lo teníamos programado y ciertamente no nos ha defraudado. Son necesarias 8-10 horas para visitar varios templos, para visitarlos con calma y no hacer la visita del médico. Todos te van a sorprender y en todos vas a ver miles y miles de tomas para hacer y de fotos. Disfrutaréis como enanos. Hoy, cocodrilo. Hoy cogemos la moto y vamos a visitar el lago Tonle Sap. Paramos a comer unas frutitas por el camino porque la verdad es que el lago está un poquito lejos y después de unos kilómetros en moto llegamos al lago. Puede que mi estado de ánimo no fuera el mejor. Quizás me pilló en uno de esos días en los que, no sé, la comida, el calor, llegamos en temporada baja. Confieso que visitar la aldea flotante de Kampong Klen, situado en el lago Tonle, fue uno de los momentos más duros de este viaje. Por instantes sentía un nudo en el estómago y presentía cómo se me atragantaba al sacar la cámara y ponerme a grabar este escenario que a la vez que realista te deja un tanto tocado. Me pregunto si está bien que los turistas vengamos aquí a ver la pobreza extrema de estos lugares y luego irnos a nuestro hotel con piscina mientras ellos siguen aquí. Es duro pensar las condiciones de vida en las que está esta gente. Nosotros llegamos en la temporada baja y todas las casas que están atadas a anclas o a muertos pues están abajo en el lodo. Aún así siguen pescando y bañándose en estos lugares infectos donde no hay ningún tipo de salubridad. Todos los váteres todas las casas van al mismo sitio donde se bañan los chavales y donde pescan pescado que luego van a ir a vender a los mercados. ¿Cómo obviar que los niños son los grandes perjudicados de toda esta historia? No tienen culpa de dónde nacen, obviamente, y crecen al margen de todas las costumbres sociales que nosotros conocemos. No por ello son infelices, sencillamente nosotros creemos que les faltan cosas. Quizá no sea así. Como digo, llegamos en la temporada seca, donde las casas estaban en el lecho. Aquí podéis ver cómo en estas casas un poquito más alejadas del lago, las casas se soportan con unos puntales totalmente, están en el aire, se sube con rampas y debajo de las casas observamos pues que sencillamente tiran la basura por la barandilla. Ya de vuelta del lago nos encontramos con este acontecimiento. Nos paramos, no pudimos evitar preguntar a qué se debía esta especie de procesión. Nos comentan que un profesor de la escuela había muerto y que todos sus alumnos, la escuela entera, hace la procesión desde la casa del profesor hasta el cementerio y todos los alumnos participan de él. Lo llevan a hombros y lo pasean por todo el pueblo en agradecimiento a los años en los que esta persona ha dedicado su vida a enseñarles cosas que les serán imprescindibles en el futuro.